Gracias, Lisbeth, lo propio para ti. Juntos al despertar seguimos. Vuelvo a la sala de entrevistas recibiendo a mi próxima invitada y que tiene que ver justamente, lo adelantábamos con el tema que nos ocupa hoy. Entre los organismos que atienden la violencia física hacia la mujer está, lo decíamos, la Fiscalía General de la República de Cuba, que en los últimos tiempos ha puesto en práctica algunas herramientas y compartimos de inmediato con la fiscal jefa de la Dirección de Protección de la Familia y Asuntos Jurisdiccionales y miembro del grupo asesor de Lai Trujillo González. Lai, bienvenida y qué gusto tenerla aquí. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a contextualizar un poco la labor de la Fiscalía en los últimos tiempos. ¿Existen normas jurídicas para proteger a las víctimas frente a sus agresores? Sí, cómo no. Bueno, iniciar por la Constitución de la República de Cuba. La Constitución de la República establece y proclama la igualdad entre el hombre y la mujer y la igualdad en las relaciones entre los cónyuges. Pero esta igualdad que se establece hoy como principio constitucional y además como derecho fundamental de las personas, también se recogía en la Constitución de 1976. Es decir, esa mirada, esa voluntad estatal de lograr la protección de la mujer ante actos de violencia, estableciendo además los mecanismos institucionales, los mecanismos legales para poder lograr su protección y la no revictimización ante hechos de esta naturaleza, deviene también desde la Constitución de 1976, más explícito ahora en el 2019. Es decir, se constituye un acto de violencia contra la mujer, la violación de derechos constitucionales vinculados con el derecho a la salud, el derecho a la libertad, el derecho a la no discriminación y por tanto hay una voluntad estatal. La Fiscalía General de la República, como todos conocemos, es un órgano del Estado que tiene como misión constitucional en su artículo 156 velar, es decir, ejercer el control de la acción penal pública y el control de la investigación en representación del Estado. Y también vela porque se cumpla todo lo dispuesto en la Constitución, las leyes y demás disposiciones jurídicas. También por otros órganos del Estado, las entidades y las personas en sentido general. Nuestra Constitución, además, devenido en desarrollo en otras leyes y otras normas, puso en vigor el Código de las Familias, el Código Penal, la Ley del Proceso Penal y también el Código de Proceso. En todas estas normas se recogen de manera muy explícita la protección a las personas contra la violencia de género y contra la violencia en sentido general. Es decir, hay una gama de garantías constitucionales vinculados con la tutela judicial urgente de los procesos, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito penal, protección en el ámbito procesal, establecen medidas cautelares para poder lograr la protección de las personas y los bienes ante situaciones vinculadas con el tema de la violencia. Por ejemplo, el Código de la Familia manifiesta explícitamente cuáles son los tipos de violencias en las que se pueden estar generando entre las personas o a razón de esa prepotencia que ejerce una persona encima de la otra, por encima de la otra, y por ahí entonces comienza a evaluarse la desigualdad entre ambas. Hay muchas instituciones familiares en que los efectos jurídicos y las consecuencias también están vinculadas a cuando tiene lugar hechos vinculados con la violencia basada en género, como por ejemplo los procesos de guarda y cuidado y régimen de comunicación vinculados con las personas menores de edad, en procesos que están vinculados con la obligación de dar alimentos también a las personas menores de edad o personas adultas mayores también que por la situación en la que se encuentran lo necesitan y está establecido también en las normas familiares, también en las cuestiones que están vinculadas con las herencias, en las cuestiones que están vinculadas con el régimen del matrimonio, es decir, que se incorporan todas estas instituciones los efectos cuando se producen esos actos de violencia entre las partes que intervienen en estos procesos. También el Código Penal ha establecido 36 figuras delictivas donde se establece explícitamente penas superiores de mayor alcance cuando inciden en estos delitos cuestiones vinculadas con el tema de la violencia de género. Ha establecido también
adecuaciones de la sanción, es decir, tienen la posibilidad de hacer incrementos a los marcos penales sancionadores de los tipos de delitos a los que hacíamos alusión cuando se vinculan a hechos relacionados con la violencia de género. Lai, me gustaría conocer qué vías tiene específicamente la víctima para llegar a la fiscalía o la persona que quiera, por ejemplo, poner en conocimiento un hecho de este tipo. Bueno, la Fiscalía General tiene un sistema de atención a las personas. Tiene establecido por resolución de la Fiscal General de la República, la resolución 2 del año 2022, 10 vías de atención. A través de esas vías de atención, la Fiscalía conoce de asuntos vinculados con esta naturaleza, es decir, relacionados con la violencia de género, y también de procesos que se están teniendo lugar tanto en el orden penal como en el orden familiar. Vinculado con estos asuntos, una vez que llegan estas personas al órgano, la Fiscalía cuenta con locales de atención donde tiene asegurado para que se establezca ese intercambio que requiere esa persona que resulta víctima de violencia en un ambiente de confianza, en un ambiente de empatía para poder lograr ese intercambio. Ya lo estamos viendo en pantalla, las vías tradicionales y también las vías digitales. Ajá. Dígame. Cuando se conoce en la tramitación o en la atención a las personas que no existe denuncia, es decir, radicada, y estamos ante la presencia de un hecho violento o criminalizado, se procede por el fiscal a realizar la denuncia correspondiente de conjunto con la víctima en las unidades de la policía. Si estamos ante presencia de delitos, de hechos violentos, pero que no resultan delitos, no se constituyen en delito, se procede entonces a la tramitación de la queja correspondiente. Siempre se procura que en esa atención inicial exista primeramente una atención a partir de lo que establece ese protocolo de actuación de la Fiscalía General, establecido también por la resolución 35 de la Fiscal General de la República, derivada de esa estrategia integral para la atención y prevención de la violencia de género, que se establezcan los primeros o se ofrezcan los primeros auxilios psicológicos previstas en esta norma por parte de la persona que está atendiendo a la víctima, que puede estarse haciendo acompañar por los psicólogos que tenemos en la Fiscalía General de la República, en el resto de los territorios del país. Y eso permite entonces establecer un clima de confianza y poder entonces lograr primero esa atención psicológica y después entonces realizar la orientación legal correspondiente. Sobre estos hechos, bien, existe un estigma en todas las personas de que es mejor mantenerse un poco alejado de todas estas situaciones. Incluso las víctimas sienten un poco de vergüenza, también lo comentábamos, de reconocer de que viven esta situación y en ocasiones, bueno, luego de hacer entonces esta denuncia, como bien usted decía, puede existir algún arrepentimiento para continuar entonces el proceso. ¿De qué forma el representante de la institución debe entonces atender el caso para mantener la comunicación y también, ¿por qué no, la confianza de la persona que pide ayuda o del denunciante, teniendo entonces en cuenta la sensibilidad de este tema? Bueno, el fiscal está preparado para, en estos casos, si existe ya denuncia penal radicada y existen todos los elementos probatorios contra ese responsable que ha ejercido violencia de cualquier naturaleza, pero violencia física contra la víctima, proceder entonces a mantener el curso de ese proceso, teniendo en cuenta que además de las cuestiones establecidas en el Código Penal, hay una excepción que establece vinculado con los delitos de amenaza, delito de coacción o delito de violación de domicilio. La ley dice que estos delitos si son perseguibles a instancia de parte, pero se actúa que cuando estos hechos están vinculados a violencia de género no es posible, es decir, es un requisito de perseguibilidad que está establecido en el Código Penal y evidentemente cuando esto sucede se continúa con la tramitación, porque ¿qué sucede? Que por lo general cuando las personas que resultan víctimas, es decir, las mujeres resultan víctimas de violencia de género, entran en un ciclo del llamado el ciclo de la violencia y hay una fase que es la tercera fase de este ciclo en que las relaciones
comienzan aparentemente a normalizarse entre la víctima y el victimario y vuelve entonces a una luna de miel, una relación adecuada, consecuente, y por lo general la mujer entonces insiste en que se retire esa denuncia y que no desea continuar con estos hechos. Y muchas veces también la presión se ejerce en el entorno familiar porque es el padre de los hijos, en ocasiones es una persona que es allegada, que está en el entorno familiar, y en ocasiones también se ejerce mucha presión sobre ella. Y el fiscal tiene que estar preparado, tanto el que elabora en la atención al ciudadano como el que tramita los procesos penales y también en el orden familiar, para poder entonces ser consecuente con estos asuntos, explicar esta situación, porque es que se está teniendo lugar de esa manera, esa conducta de esa víctima, y continuar con ese proceso penal o familiar en correspondencia al ámbito que sea. Bueno, fiscal, muchísimas gracias por acompañarnos y comentarnos todas estas consideraciones desde la Fiscalía en cuanto al tema que nos ocupa hoy, que es la violencia hacia la mujer. Gracias una vez más.